Hola chiquillos de octavo, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que hayan disfrutado este periodo de break, entre comillas, de estas pseudo vacaciones, para descansar, para estar con su familia. Espero que se encuentren bien, que no tengan necesidades y partimos con la clase de hoy, ¿ya? La clase de hoy no va a llevar actividad, chiquillos, va a ser una clase de síntesis de lo que hemos visto hasta ahora para que no perdamos el hilo de lo que hemos avanzado ahora. Y a partir de ahora, si es que les gusta y me lo hacen saber a través de sus comentarios, vamos a seguir las clases a través de videos y yo les mando actividades del libro. ¿Ya? Partimos. Estamos viendo el proceso de conquista y colonización en América. Pero antes de esto, nosotros estuvimos viendo la Edad Moderna, ¿cierto? Entonces hemos visto la Edad Moderna que se caracteriza, por ejemplo, por la Reforma Protestante, donde surgen personajes como Martín Lutero, Juan Calvino, que reniegan este monopolio de la Iglesia Católica, ¿ya? Y que va a dar paso al surgimiento de los estados nacionales. También tenemos el desarrollo científico, que ya empieza a ocuparse la razón y no se ocupa a Dios solamente para darle explicación al mundo. Ya no es una sociedad teocéntrica que todo gira en torno a Dios, sino que antropocéntrica, sino que gira en torno al humano y a su inteligencia, a su intelecto, ¿ya? Y tenemos el proceso de expansión europea que nos da pie para esta unidad. El proceso de expansión europea se debe en primera instancia a los avances tecnológicos como el astrolabio, la brújula, el desarrollo cartográfico y de los mapas que estaba surgiendo en aquella época, producto del contacto que tenían con otro tipo de sociedades. Por ejemplo, la brújula era proveniente de China, el astrolabio de Oriente. eh, y entonces estas condiciones materiales permiten el proceso de navegación y de que se pueda explorar más, y no solamente las costas, se puedan adentrar más hacia el mar. Y otro factor decisivo es la toma de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. Esto bloquea las rutas comerciales de Europa con Oriente. Entonces, la monarquía, tanto portuguesa como la española, se ven obligadas a buscar nuevas rutas comerciales para llegar hacia Oriente. Y en este proceso, que busca nuevas rutas comerciales, se descubre casi de casualidad América. ¿Ya? Eh, Cristóbal Colón primeramente presenta su proyecto a la colonia, o sea, a la monarquía portuguesa, lo cual es rechazado. Después se presenta ante Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y les presenta el proyecto, lo cual es aprobado y financiado, lo cual permite que Cristóbal Colón realice 4 viajes a América. Sin embargo, Cristóbal Colón se muere sin saber que había descubierto un nuevo continente, y él muere pensando que había descubierto una nueva ruta hacia el oriente, lo cual no era así. Eso es lo que hemos ido viendo hasta ahora, ¿cierto? También, entonces dijimos que Colón había realizado 4 viajes. También estábamos viendo lo que eran las empresas de conquista. ¿Cierto? ¿Y qué eran las empresas de conquista? Eran empresas privadas, donde un privado financiaba su, su barco, su tripulación, todo para venir a conquistar a América, a cambio de un porcentaje que se establecía en un contrato firmado por la empresa de conquista y eh, y la monarquía, donde recibían un porcentaje y además eran nombrados con un cargo de poder en los territorios conquistados.
Tenemos dos grandes personajes que hemos visto también, que es Francisco de Pizarro y Hernán Cortés. Hernán Cortés es el que termina finalmente conquistando lo que hoy en día conocemos como México y domina el imperio al imperio azteca, termina conquistando al imperio azteca y el imperio maya. Termina conquistando al imperio azteca y el imperio maya, uniéndose con las tribus enemigas a estos imperios y que le ayudan a conquistar estas grandes ciudades. ¿Ya? También tenemos a Francisco Pizarro. Francisco Pizarro es el que conquista el imperio inca, ¿ya? Y que captura Atahualpa. Atahualpa le ofrece grandes salones repletos de oro a cambio de que lo dejara vivir, y lo cual acepta, y una vez que son llenados esos salones con oro y con plata, igualmente es asesinado por los españoles. También estuvimos viendo un poco, recuerden que esta clase es recopilatoria para ir reconectando lo que hemos visto. También vimos los conquistadores de Chile. El primero que vino acá a Chile era Diego de Almagro. Diego de Almagro, este personaje, viene acá a Chile porque le habían dicho que aquí había mucho oro, que Chile era muy rico en oro, y los indígenas de Perú le habían dicho que aquí había mucho oro. Entonces él viene con la esperanza de encontrar mucho oro, y de partida su viaje fue súper lastimoso porque se le murieron varios esclavos producto del frío al cruzar por un paso montañoso, y también muchos de los yanaconas que él tenía. Los yanaconas eran los indígenas de servicio. Los yanaconas que tenían también se le arrancaban en el camino, ¿ya? Entonces fue pésimo el encuentro de Diego de Almagro, la llegada de Diego de Almagro a Chile. Además llega a la zona central y se encuentra con los Promaucaes, que los Promaucaes se enfrentan y se dan cuenta que los indígenas de Chile eran muy belicosos, muy buenos para la pelea. Entonces tiene una pésima experiencia Diego de Almagro. Después aparece Pedro de Valdivia, pero Pedro de Valdivia no viene con el afán de oro que venía Diego de Almagro. Él venía a fundar ciudades, y es él finalmente el que logra fundar varias ciudades en Chile, ¿ya? Logra fundar varias ciudades, entre ellas Valdivia, Concepción, Santiago, etc. Y ese es uno de los grandes conquistadores de Chile. Sin embargo, la visión que tenían los españoles de la sociedad indígena era diversa, porque se les consideraba que vivían en el pecado, porque tenían otro tipo de deidades, otro tipo de dioses. Entonces él se discutía un poco respecto a la naturaleza de los indígenas en América Latina. Y aquí nosotros tenemos dos visiones antagónicas que estuvimos revisando también respecto a la naturaleza de los indígenas, que son dos representantes eclesiásticos, que son dos curas católicos, ¿ya? Que está Juan Gínez de Sepúlveda, el cual consideraba que los indígenas no eran hombres, sino que no alcanzaban a ser, eran personas inferiores, eran seres inferiores, casi como animales. Y está el padre Bartolomé de las Casas. El padre Bartolomé de las Casas apela por la bondad de los indígenas, dice que son gente muy buena, y que él lo que ve cuando llega a América Latina es que la América, o la forma en que vivían las indígenas, era lo más parecido que podía haber al Edén, por ejemplo, él basándose en su doctrina religiosa. Y después también vimos los diferentes organismos administrativos que tenía
que colocó la monarquía española para gobernar en América. Hace falta mencionar que el territorio americano se dividió primero entre España y Portugal, que disputaban quién tenía el control sobre este territorio, y primero se firma la bula intercaetérea, en la cual no quedan conformes los portugueses, y después se firma el Tratado de Tordesillas, en la cual se establecen los límites qué territorio va a pertenecer a Brasil y qué territorio va a pertenecer a España. Y ahí nosotros, o sea, a Portugal y a España. Entonces ahí nosotros tenemos el origen de por qué los brasileros hablan portugués y los demás países de América hablan español. ¿Ya? También estábamos diciendo los organismos administrativos que son creados en la colonia. Hay diferentes tipos de organismos que son creados. Todo esto está bajo la tutela del rey, que es la autoridad máxima. Primero está el Consejo de India, son los organismos que estaban en España. Estaba el Consejo de India, que era el máximo tribunal de justicia para los asuntos de América. ¿Ya? Entonces venía siendo como una especie de poder judicial en América. ¿Ya? Y también estaba la Casa de Contratación, la cual regulaba el comercio y también las empresas de conquista para América, y aseguraba el monopolio comercial entre las colonias y España. ¿Ya? Esos son los organismos administrativos que fueron creados en España para mantener el control monárquico sobre el territorio americano. Ahora vamos a ver los organismos administrativos creados en las colonias. Ya, chiquillos, continuamos con la segunda parte. Tuve que cambiar de computador, por eso se va a ver algo cortado en el video. Eh, Continuamos con los organismos administrativos. Vimos los organismos administrativos que estaban en España y sus funciones. Ahora vamos a ver los distintos organismos administrativos que estaban en América y cuáles eran sus funciones. Como primera autoridad en América teníamos al virrey, que era la máxima autoridad de España en América, ya que se le consideraba el representante directo del rey y era nombrado precisamente por él. Era un cargo de extrema confianza. Y su función era presidir lo que era la Real Audiencia, ya que recordemos que era un tribunal, el máximo tribunal de justicia que había en América. Entonces el virrey o los virreyes que habían eran la máxima autoridad del rey en América. ¿Y cuáles eran sus funciones? Entregar lo que eran las mercedes de tierra. Las mercedes de tierra era cuando se le entregaba un determinado territorio a un español para que lo administrara, y también se le entregaba con indígenas. Y también lo otro que hacía el virrey que estaba a cargo era entregar lo que eran las encomiendas. Y la encomienda es que el rey le entrega a un grupo de indígenas, a un encomendador o a un español, para que él los eduque y los evangelice. Y a cambio los indígenas debían trabajar para él. Era una especie de esclavitud mimetizada, ya que tenía algo de... Se suponía que había algo de buena voluntad en esa acción, pero era una especie de esclavitud al fin y al cabo. Posteriormente tenemos la Real Audiencia. ¿Y qué era la Real Audiencia? Como les dije anteriormente, era el máximo tribunal de justicia en América y se encontraba en los principales virreinatos que existían en América. Por ejemplo, el virreinato de La Plata o el virreinato del Perú, entre otros.
¿Ya? Entonces la Real Audiencia era el máximo tribunal de justicia. También después estaban los gobernadores, que también participaban en lo que era la Real Audiencia. También eran nombrados directamente por el rey. Y estos tenían la obligación de presentarse en los lugares que requerían fuerza militar. ¿Ya? Y por último, tenemos los cabildos, que funcionaba como una especie de alcaldía en donde también participaba la ciudadanía, o sea, los criollos que habitaban un territorio, lo cual contaban con 2 alcaldes y 6 regidores. ¿Ya? También nosotros vimos en las diapositivas, ya vamos a ir terminando con esto porque se nos está alargando mucho el video, el proceso de evangelización. Nosotros vimos cómo fue el proceso de evangelización, les mostré imágenes en donde la religión católica aquí fue impuesta a sangre y lanza. No fue algo voluntario que hayan seguido los indígenas. En muchos casos se requirió tortura para promover la fe católica en América. También vimos que la sociedad, la sociedad colonial era muy estamental, o sea que habían diferentes estamentos y que estaban determinados por el color de piel y también por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, estaban los españoles que habían nacido en españoles peninsulares, que se le llamaba, que eran los españoles que habían nacido en España, que eran los que tenían mayor rango, por así decirlo. Y estaban los criollos, que eran descendientes de españoles, pero nacidos en América. ¿Ya? Entonces eso ya genera diferentes estamentos en la sociedad. Y también era una sociedad pigmentocrática, como yo les decía, que el color de piel determinaba tu lugar en la sociedad. Entre más blanco, mejor visto era. Y entre más negro, peor visto. Y más bajo era tu lugar en la sociedad. Sin embargo, se da una serie de mezclas entre estos diferentes grupos. Porque recordemos que la mayoría de los conquistadores venían solos, sin sus parejas, sin sus esposas. Entonces se empiezan a mezclar las diferentes razas o los diferentes colores que habían aquí en América. Los blancos se mezclan con los indígenas o con los esclavos negros y dan surgimiento a esta cultura latinoamericana que se produce por el sincretismo cultural y esta mezcolanza de diferentes grupos de personas con diferentes tipos de cultura, lo cual va a dar lugar a un sincretismo cultural, que el sincretismo cultural es cuando dos cosas diferentes se juntan dando paso a algo nuevo. Por ejemplo, la expresión más clara que nosotros tenemos de sincretismo cultural en América vendría siendo lo que es la fiesta La Tirana, que es una fiesta religiosa católica, pero que sin embargo tiene la mezcolanza y es evidente lo indígena que tiene esa fiesta, que es una fiesta indígena. ¿Ya? Eso, chiquillos, la clase de hoy no lleva actividad, es solamente recopilatoria de lo que hemos visto hasta ahora. Espero que se encuentren muy bien. Muchos saludos. Adiós.